Esta es una conversación con Fausto Murillo. Él es vocal del Consejo de la Judicatura, un vocal que ha sido incómodo para ciertos sectores políticos. Lo van a enjuiciar precisamente por eso. Con él vamos a hablar del juicio que tienen preparado en su contra, que es un juicio heredado del ex asambleísta Luis Almeida. Pero también vamos a conversar sobre otros temas, la pugna por la toma de la justicia, que además tiene que ver con su juicio, con el concurso para elegir a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, un concurso que se suspendió por una serie de acontecimientos, era un concurso que estaba hipercuestionado y que estaba siendo llevado por el señor Wilman Terán, que fue el presidente del Consejo de la Judicatura hasta que estalló el caso Metástasis. Pero bueno, arranquemos de esta entrevista. Le agradecemos a Fausto por haber venido a Diario Expreso, a las instalaciones en Quito. Fausto, el juicio en su contra está planteado, se viene, es absolutamente inevitable. Es un juicio viejo, no es el primer juicio en contra suyo. Eh, es como una herencia del ex asambleísta Luis Almeida, que tenía conexiones con el antiguo Consejo de la Judicatura y donde había un plan para tomarse la justicia. ¿Por qué lo quieren sacar a estas alturas? Uno diría ya no tiene ninguna relevancia que esté o no esté, eso puede pensar cualquier ciudadano, ya no tiene importancia que Fausto Murillo esté en el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué es relevante este juicio? Buenas tardes, Martín. Este juicio es relevante porque precisamente a las puertas de llevar el concurso, nuevo concurso, para la selección de 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia, se activa de manera inmediata, diría yo. Tanto es así que el día viernes pasado se presentó la contestación por parte de Fausto Murillo a este juicio y hoy en la mañana ya hemos recibido una providencia activando ya la sustanciación. Decía que ¿por qué es relevante este juicio? Porque el interés es el mismo. Si hacemos un recorrido hacia atrás, en el año 2019 hicimos la evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Ajá. El 80% de jueces no superó esa evaluación y fue removido. No permitimos que en esa evaluación le metan la mano los políticos y los intereses políticos, más claro. En el 2020, en plena pandemia, hicimos el concurso para llenar esas vacantes. Tampoco permitimos que esos intereses políticos le metan la mano al proceso. En el 2021 tuvimos las consecuencias. Luis Almeida, a través de su sobrina, Sofía Almeida, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, inventando, aduciendo una inhabilidad supuesta de Fausto Murillo, le removieron y le apartaron del Consejo de la Judicatura. En esa ocasión, mi suplente, el Ciceli, hizo mayoría y se juntó y se tomaron la Administración de Justicia junto con Javier Muñoz, ya en esa ocasión. Luego de una batalla jurisdiccional y constitucional, logré retornar porque me asistía la razón, el derecho y la justicia, y retorné a ser vocal. En el año 2022, 2 de febrero, la señora María del Carmen Maldonado renuncia definitivamente e irrevocablemente a su condición de presidente del Consejo de la Judicatura. El Pleno, en aplicación del 262, numeral 2 del Código Orgánico, eligió entre sus vocales a Fausto Murillo como presidente temporal hasta que el Consejo de Participación Ciudadana reciba la terna por parte de la Corte Nacional, haga el proceso y se reemplace al presidente de la Fuente. Eso es lo que ocurrió. Desafortunadamente, y nunca estuvo en mi visión, que iba a ir una terna, una segunda terna, una tercera terna
y fue la cuarta terna la que pudo llegar a la designación del doctor Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura. Pero en ese 2022, el primer juicio político. ¿Quién lo propuso? El asambleísta en ese momento, Luis Almeida, representante del socialcristianismo, y la asambleísta Viviana Veloz, representante de los correístas en la asamblea. Es decir, ahí está el segundo intento para quitar este obstáculo llamado Fausto Murillo, que no les permite meterle la mano en los procesos, léase meterle la mano en la administración de justicia a través de controlar los procesos de selección o evaluación y tomarse específicamente en esa ocasión la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿usted cree que este juicio es la continuación de toda esa saga en contra suyo y con los mismos actores políticos, los mismos interesados? En este caso, como usted dice, serían los socialcristianos con los correístas. Ellos siguen empeñados en sacarle del paso a usted. Si tenemos presente que el concurso para llenar las vacantes de la Corte Nacional de Justicia debió iniciar en marzo del 2023. Mi juicio lo presenta el asambleísta Luis Almeida en marzo del 2023. Fíjese las coincidencias. No obstante, este proceso de selección arrancó en julio. Eso lo decidió el Pleno, que tenía mayoría, Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barrera. Es decir, proceso de selección, juicio político. ¿Y qué pasó? Mientras estuvo esta mayoría liderando el Consejo de la Judicatura, estas fuerzas políticas mantuvieron silencio, a pesar de que la ciudadanía, los medios, los propios vocales, entre otros, Fausto Murillo, evidenció las anomalías, las irregularidades de ese concurso, que sin duda tenía direcciones y tenía interesados o intereses políticos en esa selección para que lleguen a la Corte Nacional de Justicia y de esa manera secuestrar nuevamente a la justicia. Eso se cayó. El peso de las irregularidades y anomalías hizo que en el momento oportuno este nuevo consejo, luego de que se develara la investigación del caso Metástasis y de un momento a otro tengamos a un presidente del Consejo de la Judicatura detenido con prisión preventiva, posteriormente otro vocal detenido con prisión preventiva y la otra vocal con medidas alternativas, ese Consejo de la Judicatura de pésima recordación para los ecuatorianos, para el sistema, para la función judicial, quedó a un lado y asumido el señor doctor Álvaro Román como presidente temporal con Yolanda Yupanqui, Fausto Murillo, y estamos trabajando y hemos tomado dos decisiones fundamentales e inmediatas. La anulación de la ampliación de plazo que esa mayoría con 2 votos otorgó a los jueces que terminaban su periodo 3 de febrero. Los ampliaron hasta el 2030. Esa decisión la tomó este Consejo y dejó sin efecto, derogó esa resolución. Primera decisión importante. Segunda decisión importante, analizada según un informe jurídico, como yo lo venía exigiendo, se aplicó el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial y por cumplirse esos presupuestos de anomalías insalvables, se anuló totalmente el concurso. Anulado el concurso, corresponde iniciar un nuevo, que lo vamos a hacer en unos 8, 15 días, entonces otra vez encaja. Proceso de selección, activación del juicio político. ¿Para qué? Para que Fausto Murillo esté fuera y no tengan el obstáculo de la posibilidad abierta para meterle la mano a esos concursos y por ende meterle la mano a la administración de justicia. Es decir, el plan con Wilman Terán se les cayó y ahora están montando un nuevo plan para tomarse la justicia. Se les cae por la develación del caso Metástasis, porque a pesar de las anomalías, a pesar de las irregularidades evidenciadas y denunciadas ante la opinión pública, seguían en el concurso. No importaba nada sino seguir en el concurso.
se dio el caso Metástasis, esas develaciones, y por eso es que se paró. Ahora, en el supuesto de que lo cesen de su cargo, ¿cómo eso beneficiaría para que el concurso nuevamente sea parte de un plan de estas fuerzas para tomar la administración de justicia? Yo confío en que el presidente Román Laocoon Yupanqui, y mientras yo esté seguro, seguiré dando batalla para dejar sin sustento las acusaciones del juicio político, pero en el evento de que yo esté fuera, mi vocal suplente, el Ciceli, se principalizaría. He ahí una puerta. Ella pertenece a los... Afín. A estos grupos que querían tomarse la justicia. Exactamente, entonces ahí tienen ya una puerta que, con el respeto, esto no es nada personal, pero en mi condición de vocal, que vengo con la experiencia del 2019, sé cómo se tienen que hacer los procesos y sé cómo evitar que le metan la mano en la calificación de méritos, en la recalificación de méritos, en la prueba de oposición, las preguntas para la prueba teórica y los casos prácticos. Pero en ese caso, la señora Celi estaría en minoría. No nos olvidemos que estamos actuando este momento 3 vocales. Ajá. No nos olvidemos que está el proceso de selección para el vocal de la fuente de la Defensoría Pública. Ya. Esto está en el Consejo de Participación Ciudadana. Ese proceso está avanzando. De ahí tiene que designarse otro vocal. Entonces, el asunto es que, más allá de la actuación de cada uno de estos posibles integrantes, el punto es Fausto Murillo. ¿Por qué? Porque yo cuestiono, porque yo objeto, porque yo no permito. Y más fáciles pueden ser las cosas para intereses que no van en el camino institucional, teniendo a una persona crítica afuera. Ahora está el caso de la vocal Solanda Goyes, que es la suplente del vocal Javier Muñoz, que está preso, pero que sigue constando como vocal. Cuesta creer, es difícil entender por qué el Consejo de la Judicatura no ha logrado solucionar ese tema. El señor está en la cárcel, sigue cobrando sueldo, sigue siendo convocado, y Solanda Goyes, que es su suplente, uno diría lo más natural sería que ya la pasen a que la principalicen. ¿Qué pasa? ¿Por qué no el Consejo no agilita este tema? Bueno, el vocal Muñoz contaba con 16 días de vacaciones. Solicitó esas vacaciones. En estricto sentido, no hubo un acto administrativo que le concede esas vacaciones, pero como tenía los días, en esa ausencia por vacaciones, se le convocó, el presidente Román convocó a la vocal Solanda Goyes para que actúe como suplente. En 5 sesiones me parece que actuó como suplente. Ahora bien, el vocal Muñoz pidió adelanto de vacaciones. Eso no se le atendió. Por tanto, no hay una ausencia en estricto derecho, como el caso anterior de uso de vacaciones, por tanto, no le ha podido convocar el presidente Román a la vocal suplente Solanda Goyes. ¿Cuál es la dificultad que existe? Hay un vacío jurídico. El Consejo de la Judicatura, los vocales, de acuerdo a la Constitución y a la ley, solo están sometidos por incumplimiento de funciones a juicio político. Y ese juicio político lo puede cesar a un vocal. Los vocales del Consejo de la Judicatura no estamos sujetos al régimen disciplinario. El caso del vocal Muñoz está ausente, físicamente imposibilitado de llegar o asistir al Consejo, pero la figura disciplinaria de abandono no está vigente para los vocales porque somos las autoridades que ejercemos el control disciplinario. No podemos ejercer contra nosotros mismos o contra uno de nosotros ese control disciplinario. El otro camino es que el vocal Muñoz renuncie.
se consolida la ausencia definitiva, como lo hizo el vocal presidente en su momento, Wilman Terán. La otra posibilidad es que sea llamado a juicio. Ahí sí la ley es clara y dice una persona, un servidor, una autoridad que es llamada a juicio pierde los Pero esta derechos y asamblea la no va a tener posibilidad. el interés de enjuiciar al señor. No, estaba al señor hablando Muñoz. yo del juicio penal. El juicio penal. Llamado a juicio penal, es decir, la audiencia preparatoria de juicio, como fue el caso de la vocal Barreno. Ajá. A ella se efectuó la audiencia preparatoria de juicio y el juez dispuso la remoción. Lo que hizo el área técnica nuestra es ejecutar esa remoción y quedó afuera. Y por eso la vocal Yolanda Yupangui, que es suplente de Maribel Barreno, está actuando sin ningún inconveniente. Pero el escenario, en el caso de la doctora Solanda Goyes, no es igual y por eso la dificultad. Para solventar este tema, el director general, representante legal del Consejo, ha hecho una consulta al Procurador General del Estado. El día viernes, hoy estamos lunes, el día viernes ha solicitado se complete esa consulta y el Consejo, el director general, ha presentado un anexo, un alcance completando lo que ha solicitado el procurador y estamos esperando la respuesta a esa absolución de consulta para poder tener una base legal y poder tomar una decisión. Pero suena surrealista. Es un enredo. Suena surrealista que un organismo tan importante como el Consejo de la Judicatura tenga toda esta serie de normas administrativas que impidan hacer una cosa que parecería lógica, que es alguien que está en la cárcel ya no puede ser miembro del Consejo. Desafortunadamente, en derecho público hay que tener normas que nos digan lo que podemos hacer y lo que no está previsto en esas normas simplemente no podemos hacer. Existe el vacío legal, está hecha una consulta a la Procuraduría y nosotros esperamos esa respuesta para poder resolver. No podemos poner en riesgo las decisiones. No olvidemos que somos un cuerpo colegiado que dictamos actos normativos, resoluciones obligatorias y que si de alguna manera nuestra conformación en la toma de decisiones no está apegada a la norma, como es en el caso de incorporar o no a una vocal o a un vocal, pudiésemos poner en riesgo y nosotros, en la lógica de la seguridad, en la lógica de proteger las decisiones, hemos acudido al Procurador General del Estado. Para que él absuelva esta consulta y nos pueda decir, cualquiera sea el escenario, la aplicación directa del 258 o que es necesario que el órgano, en este caso la asamblea o alguien pueda dar la pauta jurídica para nosotros poder. Ahora vamos en tema tiempos para clarificar un poco. Si usted sale del Consejo de la Judicatura, está pendiente, y si usted sale, en el supuesto de que usted salga, sube la señora Celi y está abierta la posibilidad de que venga de ese sector político el vocal nombrado por el Consejo de Participación, pero por nominación de la Defensoría Pública. Ahora, viendo en tiempos, ¿cómo podría ser para que el plan de estas fuerzas políticas, del correísmo y del socialcristianismo, puedan alcanzar a tomarse el Consejo de la Judicatura para manejar el concurso de jueces? No olvidemos que cuando las circunstancias ameritan, se aceleran los procedimientos o se retardan los procedimientos. El caso del propio defensor público, creo que está prorrogado ya 5 años en funciones. Se han enviado o se han iniciado los procesos y por A o B razones se van deteniendo. El caso para nombrar Contralor General del Estado, ¿cuántos años pasó ese proceso? Y hay otros casos en que pueden acelerarse dependiendo de las circunstancias que ya salen fuera de control. Nosotros somos el órgano que, recibimos el proceso de selección con la persona que debe ser o ha sido designada como vocal. Pero más allá de aquello, lo que ocurre es que
iniciado el proceso de selección de jueces, cualquier artimaña, cualquier direccionamiento que afecte a ese proceso, lo único que hará es que jueces de Corte Nacional no lleguen con la debida legitimación. Por eso es necesario que los vocales mantengamos una línea institucional y estemos apartados de los intereses políticos. Yo soy un técnico, la vocal Yolanda Yupanqui igual es una técnica, el doctor Román es un académico, tenemos el interés institucional, así hemos declarado, y en esa convicción no permitiremos que se le meta la mano a estos procesos, a estos concursos, y por tanto cuidemos que la Administración de Justicia, o lleguen a la Administración de Justicia en la Corte Nacional, gente proba, gente idónea, que sirva los intereses de la justicia y no los intereses de quienes están fuera de la ley o apartados de lo que debe ser la administración. En otras palabras, el plan para tomarse la Administración de Justicia con el concurso hecho por Wilman Terán, cuestionado incluso por los observatorios internacionales, ese plan de alguna forma sigue en marcha por otro camino, pero el plan está en camino. O sea, la salida de Terán fue un obstáculo para ellos, pero no el fin del camino. Por eso es que tiene sentido mi remoción en el 2021, el primer juicio político en el 2022 y este segundo juicio político en el 2023. ¿Cuál es el personaje operador? Luis Almeida Morán. ¿Cuáles son los otros personajes? Viviana Veloz y las fuerzas políticas que los amparan a estos personajes. Ahora, un temita más, que es el de la elección del presidente de la Corte. Hay ahí un tema que está pendiente, que es el de los 4 jueces prorrogados. Hay gente que opina que ellos deben quedarse hasta la elección. Hay gente que dice que no deberían porque son los jueces más, primero porque ya no van a ser parte de la Corte y luego pueden ser más vulnerables a ciertos tipos de presión por las ofertas que se les haga, y que por eso no deberían ser parte de la elección. Incluso están salpicados de alguna forma, hay 2, en el caso Metástasis. ¿Cómo ve el Consejo de la Judicatura este tema? Bueno, el Consejo de la Judicatura, respecto a la ampliación de los periodos de estos jueces, ya tomó su decisión y estableció que el 3 de febrero cesan en sus funciones. O sea, la intención de prorrogar, una vez cesados en sus funciones, el Consejo de la Judicatura, a través de las áreas técnicas, director general y directora de talento humano, les ha notificado indicando que cesaron y están fuera de la función judicial. Ya no hay posibilidad de hablar de prórroga en funciones porque han sido cesados y están fuera de la función judicial. Ahora lo que corresponde, y de inmediato, entre hoy y mañana, se establecerá que se llenen esos espacios de estos 4 jueces con unos conjueces permanentes que existen hoy por hoy en la Corte Nacional de Justicia, a fin de que no se vea afectado el servicio. Y los vacíos adicionales que queden serán suplidos, conforme lo ha señalado el presidente Román, con un proceso de selección interno de jueces que tengan los requisitos y la trayectoria que están hoy por hoy siendo jueces de cortes provinciales. Subirán temporalmente como con jueces hasta desarrollar el concurso. ¿Eso es solo para la votación, para que puedan votar? No, esos 4. No. Esto, lo que le explico es que los conjueces que hoy están en la Corte en calidad de conjueces subirán a ocupar los despachos de los jueces para atender las causas, los recursos, la parte jurisdiccional. Y ellos darían sus votos para la elección del nuevo presidente de la Corte. Ahí, como le digo, y siempre respetuosos, el tema de elección de presidente, ese es un tema exclusivo y excluyente
de la Corte Nacional de Justicia. Nosotros no podemos dar una opinión Entonces, no señalando meten cuchara que ahí. no, y la línea es esa. Los administrativos no tenemos nada que hacer en lo jurisdiccional, pero tampoco los jurisdiccionales nada tienen que hacer en lo administrativo. Así la institución se maneja apropiadamente. No hay presión interna ni de un lado ni de otro lado, porque hay una norma que dice que la independencia es un principio y un valor, no de los jueces, de los ciudadanos. El derecho es de los ciudadanos a tener jueces independientes e imparciales. Por tanto, nadie puede interferir ni internamente las autoridades ni externamente estos grupos de interesados en maniobrar la justicia de acuerdo a sus aspiraciones. Perfecto. Muchísimas gracias, Fausto.